Existen muchos animales que son muy curiosos y únicos, pero hay poca difusión de ellos. Entre los más conocidos siempre se resalta a los mamíferos carnívoros, ya que son más impresionantes de ver, además de que tienen mucha más actividad, pero una familia biológica que casi no se habla son los vivérridos. Tal vez esto se da porque se encuentran en Asia, y los lugares donde mayor información y difusión de la fauna son varios países de Norteamérica y Europa, lo que provoca que estas especies tengan un menor interés en las poblaciones a nivel mundial, pero estos son animales muy importantes y la mar de interesantes, siendo el objetivo principal de este canal el hablar de animales muy desconocidos, por lo que suscríbete al canal para conocer más animales raros con los que vivimos en este planeta, y uno de ellos que son vivérridos y que casi no se habla de ellos son los binturong. Estos mamíferos pertenecen a la porción peninsular de Asia y algunas islas próximas que pertenecen al continente, como Bangladesh, Camboya, Bután, China, India, Filipinas, Tailandia, Sumatra, entre otros, estando en porciones de bosques tropicales, donde los árboles cuentan con una altura considerablemente alta, debido a que estos pasan el mayor tiempo de su vida, que pueden llegar a 60 metros dependiendo la especie y la región. Por lo general se encuentran a 220 metros hasta 1190 metros sobre el nivel del mar. Estos mamíferos tienen la característica de contar con garras retráctiles, un hocico mucho más alargado, con vibrisas en la barbilla. Este es el vivérrido más grande del mundo, los cuales llegan a medir de 60 a 91 centímetros de la cabeza a la base de la cola, sumándole la longitud de su cola que llega a medir de 58 a 89 centímetros, los cuales llegan a pesar de 9 a 20 kilogramos. Su pelaje es grueso con un tono negruzco en gran parte de su cuerpo, donde llegan a presentar mechones grises en la punta de su pelo, sobre todo en la parte anterior de las patas traseras, donde su pelaje resalta sobre todo en las puntas de sus orejas. Sus cabezas forman una especie de triángulo. Esto está definido por el perfil que forma su pelo, y crean la ilusión de que tienen su hocico chato, pero es más alargado de lo que parece, con sus ojos que se encuentran dirigidos más al frente comparándolo con otros carnívoros, teniendo una conformación de felinos, pero estos son diferentes. Sus orejas son cortas y redondeadas, pero por los mechones da la apariencia de ser puntiagudas. Sus cuerpos tienden a ser alargados y rechonchos, teniendo la característica de ser de los únicos carnívoros con sus colas prensiles, con sus patas robustas y algo cortas, contando con 5 dígitos en cada extremidad, donde sus garras son retráctiles y afiladas. Su dimorfismo sexual se da por el tamaño. Las hembras tienden a ser un 20% más grandes que los machos, otra cosa que se sale de la normalidad de los carnívoros, ya que sucede al revés. Por lo general son animales solitarios y tienden a evadirse de otros, aun cuando se topen con otro congénere, por lo general se ignoran. Estos son animales altamente arborícolas, pasando el mayor tiempo escalando y moviéndose entre los árboles de gran tamaño. Aun con esto también se logran ver andando en el suelo. Es raro que se bajen de un brinco debido a su peso, por lo que se les ve descendiendo de una forma mucho más segura. Mientras se mueven en las ramas, estos utilizan mucho su cola para moverse, ayudándoles como una extremidad para ello. Además, sus garras, al ser retráctiles, las pueden exponer cuando lo necesiten, por lo que siempre las tendrán afiladas. Esto les ayuda a sujetarse con mucha más facilidad de la corteza. Ellos pueden tener un mayor ángulo en el giro de sus patas traseras, teniendo un desplazamiento en los árboles lento y muy cuidadoso, ya que su peso puede provocar que se rompa una rama si se mueven muy rápido. Aparte de su movilidad arborícola y en el suelo, lo cual efectúan con sus plantas de los pies y sus garras escondidas, estos pueden nadar y hasta bucear. No lo harán por mucho tiempo en sus inmersiones. Por lo general son nocturnos, pero también tienen actividad crepuscular, donde se mueve por un territorio que llega a abarcar unos 900 metros cuadrados hasta 6000. Como lo dije, estos no son territoriales y es común que sus territorios se entrelacen con los de otros. Además, al desplazarse en los árboles, lo cual tiene la condición de un desplazamiento a diferentes alturas, es común que ellos se eviten con mucha facilidad. Aun con esto no significa que no se defiendan, ya que si se sienten acorralados procederán a mostrar su inconformidad mostrando los dientes y efectuando ruidos. Y si con esto no es suficiente, pegar con sus colas, arañar con sus afiladas garras y morder con su poder
poderosa quijada. Su principal forma de comunicación se da por parte de los aromas. Estos marcan diferentes regiones con glándulas en su ano y la vulva, por lo que su olfato es su mejor sentido. También hacen fuertes vocalizaciones como aullidos potentes, silbidos y gruñidos. Esto les ayuda para indicar diferentes cosas, como cuando una hembra entra en celo o cuando se sienten amenazados. De hecho, uno de sus sonidos se puede asemejar a la risa, y esto lo hace cuando quieren demostrar una emoción de felicidad. Al ser nocturnos, sus ojos están adaptados a la visión en la noche. Esta les es de mucha ayuda, ya que con ello pueden ver la lejanía de las ramas y calcular muy bien sus movimientos. Aun cuando estos pertenecen a la orden carnívora, tengan las piezas dentales de un carnívoro y sus estructuras gástricas estén adaptadas para esta dieta, su alimento es variable entre la carne y la fruta. Ellos cazan una gran variedad de presas de menor tamaño, entre pequeños mamíferos, aves, insectos. Al poder nadar cazan peces, los cuales los capturan con sus patas, pero también consumen frutas, sobre todo higos. Esto lo hacen de forma cíclica, ya que su disponibilidad depende propiamente de los ciclos de los árboles, siendo tan amplio su espectro alimenticio que van desde huevos, carroña, hojas y brotes. Esto le permite estar preparado para comer cuando haya escasez de alguno. No existen muchos estudios de su reproducción, pero se ha visto que puede ser monógamos, algo que también es raro en los carnívoros. Esto puede coincidir porque ellos tienen una alta tolerancia a otros congéneres. No se ha estipulado si estos tienen alguna temporada de reproducción, por lo que se podrían reproducir en cualquier época del año, aunque con mayores picos entre enero a marzo, pero esto se puede deber a una implantación tardía. También concuerda con sus hábitos alimenticios, ya que no se limitan a tener una época con mayores picos en su disponibilidad. Las hembras indican su celo a partir del aroma y diferentes sonidos. Esto atrae al macho para después se reproduzcan. Su gestación dura aproximadamente 90 a 92 días, donde ambos padres pasarán un tiempo juntos. Esto les permite tener un mayor cuidado de la madre, la cual dará a luz una camada de 2 a 6 crías, las cuales nacerán ciegas y sordas, manteniéndose en algún agujero en los árboles o entre las bifurcaciones de las ramas, ocultos entre el pelaje de las madres. Algunos padres se alejan y otros se quedan en cuidado de su familia. Esto es relativo y se desconoce el motivo de esta condición, pero son las madres las que les proporcionan el mayor cuidado. Al principio les darán de comer a partir de la leche que producen y servirán como medio de transporte al colgarse de ella para desplazarse en conjunto. Pero al ir aprendiendo a moverse y a saber qué comer y cómo hacerlo, sabrán cómo sobrevivir para ser destetados entre las 6 a 8 semanas, siendo bastante precoces en comparación a otros carnívoros, pasando un tiempo con la madre hasta llegar a la madurez sexual, la cual llega a los 3 años para ambos. Su promedio de vida en estado silvestre es de 18 años. Son raros sus depredadores, ya que son grandes y arborícolas de altas alturas. Es común que se escapen de la mayoría, pero los tigres son sus principales cazadores, como también el perro rojo asiático, pero esto se da más cuando están deambulando por el suelo. En cautiverio, estos llegan a una expectativa de 22 años, haciendo que estas condiciones les proporcionen una longevidad mayor. En los zoológicos son curiosos de ver por su apariencia, que recuerda a un gato y a un oso, pero al ser nocturnos es común que se les vea descansando. De hecho, estos se logran acostumbrar bastante bien al manejo humano. Esto no significa que uno deba conseguir uno. Estos se encuentran en estado de vulnerable, ya que su población ha disminuido un 30% en los últimos 30 años, donde su principal problema es la destrucción de su hábitat por medio de la deforestación. Estos, al ser altamente dependientes de los árboles altos, se ven muy limitados cuando se talan de forma masiva. Otros problemas que presentan es su tráfico ilegal como mascotas, ya que al ser llevados a otros lugares, con otras condiciones no se adaptan bien, son buscados por su piel y su carne. Aun cuando esté prohibida su cacería, la aplicación de la ley no llega a ser completa, provocando que no se les proteja, por lo que la crianza en cautiverio para los fines anteriores podrá ayudar a que la gente no los sustraiga de forma ilegal. Su rol en el ecosistema es muy importante. Estos son el principal diseminador de semillas de higo, ya que sus ácidos gástricos las reblandece y esto permite que concluyan su desarrollo, lo que desarrolla árboles para otros animales. Además, al ser cazadores, equilibran muy bien su ecosistema, sobre todo para los roedores, que les son muy fáciles de capturar. Esto ayuda a los granjeros y a las poblaciones humanas regionales a controlar las enfermedades y las plagas que afectan sus cultivos. En los zoológicos son muy bonitos de ver y atraen mucho a su visita para verlos, sobre todo cuando están activos y los ven moverse en sus recintos.
De entre muchos carnívoros, como los osos, los tigres, las hienas, que son muy conocidos, también existe uno que su cola es un apéndice más de ellos, con la apariencia de un gato y un oso. Estos peculiares mamíferos son muy curiosos y el vivérrido más grande del mundo. Esos son los vinturocnes. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!